Me enlazo esta mañana vía telefónica con Luis Armando Moreno, economista y analista de datos. Junto a 5 entidades, Sonora reporta una tendencia en la alta de casos positivos de COVID-19. En días pasados le decíamos que de acuerdo a la subsecretaria de Salud, el municipio de Hermosillo tenía alrededor del 60% de positividad. Vamos a ver cómo está ubicado el estado, cuáles son las tasas más elevadas de saturación hospitalaria que se tienen. Hablábamos ahorita también de que nos mantenemos en el caso del semáforo en amarillo, pero otros municipios como San Luis Río Colorado siguen con casos, pues, o con la incidencia de casos. Luis, muy buenos días, un placer saludarte de nuevo, ahora desde esta mañana, en esta mañana y desde En Contacto. ¿Cómo estás? Hola Karina, buenos días. Un saludo a tu auditorio. Gracias. Platícanos. Bueno, entre las 5 entidades reportan una tendencia alta. Estos datos son analizados y son públicos y se encuentran en una página especial de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Sí, así es. Los datos del COVID-19, la Secretaría de Salud Federal desde abril del año pasado está publicando datos abiertos acerca de cada uno de las personas analizadas por COVID-19 en el país. Uh-huh. Además de algunos tableros que ellos manejan con la información ya procesada, digamos, ¿no? Pero esta es una información que está disponible para todos a partir de abril del año pasado. Y con ella, pues bueno, se pueden sacar tendencias, como bien informas. Sonora ha mantenido una tendencia a la alza en las últimas 7 semanas, salvo la última que, hubo una pequeña disminución Uh-huh. respecto a la semana anterior, pero la tendencia ha sido a la alza. Ok. Esto platicábamos, bueno, fuera de esta entrevista la semana pasada y me comentabas que generalmente esta incidencia, de acuerdo a los datos que se presentan en esta página, empezó noviembre, la primera quincena ya con más casos o con más hospitalizaciones, ¿no? Después de la primera quincena de noviembre. Sí, así es. A partir de las primeras semanas de noviembre se empezó a ver la tendencia ya marcada a la alza, ¿no? Sobre todo, pues el municipio que viene empujando esa tendencia es Hermosillo. Hermosillo. La positividad que tiene en este momento Hermosillo, ¿de cuánto es, Luis? La positividad en las últimas semanas se ha mantenido alrededor de 40% cuando cuando estamos midiendo tanto las pruebas PCR como de antígeno, ¿no? Ya vemos que las de antígeno son como un filtro antes de hacer las PCR. Uh-huh. En la base de datos que tiene Salud Federal en datos abiertos, se puede observar la positividad de los dos tipos de pruebas, ¿no? Que son los que le están dando seguimiento. Y estamos viendo una positividad entre las dos pruebas de 40%, tanto a nivel estatal como en Hermosillo. Y en el tema de hospitalizaciones, ¿cómo se encuentra Hermosillo actualmente? Hermosillo se encontraba alrededor del 70% la semana anterior, Uh-huh. es lo que traíamos, y el estado estaba en 40% todavía. Esto en 40%. cuanto a el 40% de las camas disponibles de las camas se tienen para COVID ya ocupadas, ¿no? Esto también platicábamos que pudiera estar, o a lo mejor es demasiado alto porque apenas se está haciendo la reconversión de los hospitales. Esto quiere decir que a lo mejor no son tantas camas como normalmente hay cuando hay esta reconversión pues, de hospitales, que se hacen solamente hospitales para atención COVID y se eleva el número de camas. Sí, así es. De hecho, la semana pasada se informaba eso que mencionas, ¿no? Que se iba, Uh-huh. iba a comenzar la reconversión de camas. Por eso vemos estadísticas ya más elevadas al inicio del ascenso de una ola, ¿no? Porque empieza la reconversión, entonces se empiezan a ocupar, los porcentajes empiezan a subir muy rápidamente, lo cual hace que muy urgente la reconversión. La reconversión. Y mire, son datos que, bueno, Luis es experto, está en su maestría en análisis de datos, entonces es información que está ahí, que es pública, que es verídica y que, bueno, lo que se hace nada más es hacer un análisis de esta para poder hacer una interpretación de cuál es la realidad que estamos viviendo con el tema del COVID. En el tema de las defunciones,
aunque el mayor número de fallecimientos afortunadamente pues no hemos regresado a él, ¿también se ha visto una variación importante, Luis? ¿O qué dicen los datos? Bueno, en las últimas semanas se había mantenido estable las defunciones, el número de defunciones, aunque en la última semana ya hubo un aumento fuerte, ¿no? Casi 30 defunciones más, casi llegábamos a las 100, eran 93 defunciones esta semana, 94 lamentables decesos esta semana, que son 27 más que la semana anterior. Esto se concentró, o el municipio con mayor número de funciones fue Cajeme. Okay. No son defunciones que sucedieron necesariamente la semana pasada, pero hasta esta semana, o a la semana que terminó, fueron confirmadas, ¿no? Se confirmaron un día, me parece el viernes, se confirmaron 18 decesos en Cajeme. ¿Sabes que me llama mucho la atención eso? Porque, bueno, todos los días yo hago el reporte COVID dentro de mis obligaciones ahí laborales. Y me llama mucho la atención porque dicen, bueno, una defunción, pero 12 confirmadas de días pasados o 19. Entonces, si sumamos, pues sí hemos visto datos elevados en cuanto a las defunciones y sobre todo que son confirmadas, pero en días pasados y las da a conocer la Secretaría de Salud, pues ya días después, ¿no? Sí, claro. De hecho, cuando se hace el procesamiento de los datos abiertos de la Secretaría de Salud Federal, típicamente las últimas 2 semanas se habla de que son datos que todavía se están alimentando en el sistema. Es decir, cuando tomamos las defunciones por fecha de deceso, decimos, bueno, las últimas 2 semanas todavía posiblemente estén alimentando. Pues bueno, si lo hacemos de esa manera, de todas maneras, hace 2 semanas, cuando paramos el proceso cuando decimos estos datos todavía son inmaduros, ya estamos hablando de más decesos que la semana anterior. Es decir, de todas maneras, sí ha habido un aumento, pues. Exactamente. Ya hay una tendencia a la alza, digamos, las últimas 2 semanas que decimos ya son datos maduros, que sería el 14 y el 21 de noviembre, los domingos, la semana que terminen esos días, 49 y 59. Pues la semana del 28, que consideramos datos todavía no maduros, ya estamos hablando de 66 defunciones. Oye, yo hacía un balance de acuerdo a datos que me compartías y bueno, en agosto, el veintitantos de agosto, creo que el 28, tú me decías que hubo más de 6,000 y tantas pruebas, pero hubo una variación importante entre un mes a otro, o sea, como de 1,500 sacábamos cuentas, lo que significa que tú te vas y te haces la prueba porque pues o traes algún síntoma o eres sospechoso o crees que tuviste contacto con alguna persona, entonces sí hubo una variación entre un mes y el otro, creo que entre octubre y noviembre, Luis, como de casi 1,600 pruebas, ¿no? Sí, así es. Sí hubo un aumento en las últimas, como te digo, las últimas semanas de noviembre. Ya estábamos hablando de alrededor de 1,200, 1,300 pruebas para cerrar noviembre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hablando ya a nivel estatal, ahorita, ¿cuál es el municipio? Tú me platicabas que San Luis Río Colorado, bueno, y otros municipios estaban en el foco rojo. Hablamos en su momento también de Cananea, de Magdalena, que tenía ahí positividad alta de casos. ¿Cómo están ahorita? ¿O cuál es el municipio con mayor positividad de casos? Ahorita nos decías Hermosillo, en variación ahí en pruebas PCR y en pruebas, pues estas de antígeno rápidas de un 40%. ¿Cuál es el municipio con mayor incidencia o positividad? Bueno, el municipio ahorita sigue siendo preocupante San Luis Río Colorado. Si bien ya no trae la tendencia a la alza que traía durante noviembre, que fue muy marcada, muy fuerte, de hecho fueron las semanas más difíciles en cuanto a contagios, las últimas semanas, todavía por encima de la tercera ola. Lo que estamos viendo es que todavía tiene una ocupación hospitalaria de 91%. Wow. Entonces, San Luis Río Colorado sigue siendo preocupante, municipios como Cananea, Magdalena, Nacosari también siguen siendo preocupantes, pero como te digo, la última semana al parecer hubo un procesamiento menor de pruebas, de hecho hubo 400 resultados menos que la semana anterior y se alimentaron más de 200 pruebas todavía en proceso o casos sospechosos, como lo mencionan. Entonces, como que todavía quedaron pendientes algunas y esto se vio reflejado
en los municipios fuera de Hermosillo. Oye, Luis, sabemos que en el caso de de las pruebas, de los síntomas y todo esto, pues tardan un poquito días y luego se reflejan las estadísticas después. De acuerdo a lo que nos dices y a cómo va la cosa, entonces es probable que siga a la alza el número de casos, también la mortalidad y la hospitalización, a como estamos viendo los datos. Y sobre todo, Luis, ¿sabes qué? Las fechas, ¿no? Las fechas de cierre de año, las posadas y todo esto que ya empezamos. Sí, claro. Lo que se ha observado en este casi 2 años de pandemia es el carácter estacional del virus, ¿no? Y lo que se espera en diciembre, bueno, es que estas cifras sigan subiendo a los niveles que tuvimos al menos en agosto de este año, que fue el pico de la tercera ola, que al menos se repitan estas cifras que estábamos viendo. Lo que se ha mejorado mucho, bueno, es la capacidad de detección a través de las pruebas. Ya han sido, digamos, procesadas oportunamente las pruebas, ya se confirman los casos aún cuando aún están activos, lo cual es muy importante para contener los contagios. Y sabes que también la mortalidad también afortunadamente no va tan a la par como el número de casos. De pronto teníamos incidencia de casos y luego el número de muertes también muy constante, ahí va la alza y ahorita a lo mejor vemos menor número de muertes, pero también sabemos de gente que sigue falleciendo lamentablemente por COVID. Sí, claro, en las olas anteriores, es decir, la primera y segunda ola, se veía una relación de 10-1 entre casos confirmados y decesos confirmados. Y esto ya en la tercera ola bajó a la mitad, menos de la mitad de un deceso por cada 10 casos. Sí. Entonces, sí se ve una disminución gracias a la vacunación, pero siguen presentándose, ¿no? Muy bien. ¿Algo que quieras compartirnos además de esto, Luis? No, pues seguirnos cuidando, llamar a tomar sus precauciones. Diciembre va a ser pues complicado en cuanto a contagios, va a haber cifras altas como te mencionaba, entonces hay que cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Muy bien. Luis, te agradezco mucho nos hayas compartido esta información. Vamos a estar atentos y sobre todo, bueno, a lo que vayan indicando estas estadísticas, estos datos. ¿Que nos recuerdas el nombre del sistema, por favor? Bueno, el sistema de la Secretaría de Salud, ¿te Sí. mencionas, perdón? Sí. Sí, bueno, en los datos abiertos de la Secretaría de Salud Federal, una búsqueda sencilla se pueden encontrar. Y en cuanto a hospitalización, existe un tablero, el tablero de la red IRAC, la red de enfermedades respiratorias, en el cual se puede consultar la disponibilidad de camas. Okay. No sí el número de camas, pero sí el porcentaje de disponibilidad que se tiene en el país, ¿no? Muy bien. Bueno, Luis, te mandamos un abrazo y te deseamos bonita semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karina. Hasta luego. Igualmente, saludos.